Bueno, en la clase anterior habíamos hablado todo de lo que se trataba de la nutrición, los tiempos de la nutrición y cómo se componían estos grandes grupos de nutrientes que eran los macros y los micronutrientes, ¿no? Que son los que van a aportarnos la dieta con los alimentos con la dieta. Ellos eran importantes porque nos proveían, estos alimentos nos proveían esos nutrientes que cada uno de ellos iba a cumplir una función determinada dentro de nuestro organismo porque la vamos a necesitar para funciones propias de el funcionamiento celular, ¿no? Y todo lo que era un poco la vida celular. Me decía, bueno, que a partir de eso vamos a empezar a ver todo lo que es cómo valoramos este estado nutricional del paciente y cómo valoramos que la función digestiva esté, en este caso, en condiciones normales. Por eso teníamos que saber cómo estaba constituido y cómo funcionaba todo el aparato digestivo. Y nos habla sobre, en este caso, las pruebas diagnósticas. ¿Qué son las pruebas diagnósticas? Van a ser todos esos estudios que nosotros le vamos a poder realizar al paciente para poder verificar que si hay algún tipo de alteración en el funcionamiento, una disfunción, ¿no? En el aparato, todo lo que es el aparato digestivo, ¿no? O alguna disfunción que haga o determine alguna alteración, en este caso, nutricional. Dice que las pruebas diagnósticas se van a utilizar no solamente para apoyar el diagnóstico de la enfermedad específica, o sea, no solamente me van a brindar información, sino que también nos va a servir para, en este caso, poder identificar o modificar tanto sea en los fármacos que le estamos dando al paciente o el tratamiento que le estamos dando, porque ustedes saben, supongamos una persona que tiene una infección, nosotros agarramos y identificamos esa infección, en qué sitio está, qué característica tiene, qué tipo de antibiótico le vamos a poder dar, y después de una serie de días de ese esquema de antibiótico, la infección empieza a desaparecer, empieza a ceder y empieza a desaparecer hasta que desaparece. Entonces nosotros tenemos que ir, en este caso, observando esta evolución, ¿no? Y ir cotejando que realmente el tratamiento que nosotros le estamos dando sea efectivo. Por eso me dice que las pruebas diagnósticas nos sirven para eso, ¿no? Para poder identificar, en este caso, la problemática, poder darle un tratamiento o modificarlo y poder, en este caso, darle la medicación correspondiente. Y también me sirve para a los profesionales de enfermería para controlar la respuesta del paciente, a ver cómo el paciente está respondiendo a ese tratamiento o a esa medicación que le estamos dando. Me dice que aunque la prueba diagnóstica me dé a mí una independencia, ¿no? Siempre el enfermero tiene que saber explicar el procedimiento al paciente o cualquier preparación que sea necesaria para hacerse un estudio, ¿no? Para poder acceder a que el paciente pueda, en este caso, ser colaborador, ¿no? Con esa prueba diagnóstica y poder mejorar los resultados. Bien. Me dice, nosotros vamos a tener varias pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas químicas, pues nosotros vamos a ver pruebas diagnósticas, en este caso, técnicas y químicas. Las químicas van a ser las que nosotros vamos a obtener a partir de una muestra de sangre, ¿no? Mayormente las químicas me sirven para detectar no solamente el funcionamiento de ese órgano o de ese aparato o sistema, sino también me sirven acá en este caso para valorar el estado nutricional. El mayor indicador del estado nutricional del paciente es la albúmina, ¿no? Me dice, la albúmina es una proteína de la sangre, ¿no? Es una proteína que está en la sangre. Me dice que tiene dos, en este caso, funciones. Me dice, es regulador oncótico. ¿Qué significa que sea regulador oncótico? Me dice que me mantiene los líquidos dentro de su espacio. El líquido intracelular dentro de la célula, el líquido intravascular dentro de los vasos y las arterias, y el líquido intersticial en el tercer espacio o en el espacio intersticial. En
en la medida que corresponda en cada uno. Me dice, si un paciente baja de su valor normal, la albúmina, empieza a dispersarse los líquidos. El líquido de la célula sale de la célula y va al líquido intersticial, y el líquido que va a estar dentro del espacio endovascular, ese líquido que vamos a contemplar como es el plasma, que dijimos que el plasma iba a ser una parte constitutiva de la sangre y que ese plasma iba a estar compuesto en un 95% de agua, va a ser el que también va a salir y se va a colocar en este caso en el tercer espacio o en el espacio intersticial. Esto es lo que nos va a determinar a nosotros, o lo que nos va a dar como evidencia que el paciente empieza a tener edemas. Vamos a ver que el paciente empieza a tener edemas en miembros inferiores, empieza a tener edemas en miembros superiores, empieza a tener edemas en la zona sacra, empieza a tener edemas en parpebrales o en toda la cara. Entonces es importantísimo. Me dice, pero decíamos, esa sería una función que tiene la albúmina. Me dice, otra función que tiene es indicador nutricional. Me dice, me está indicando el estado nutricional del paciente. Y me dice, y fíjense en que me dice que el valor normal de la albúmina es de 15 a 35 miligramos por decilitro, ¿no? Me dice, mayormente cuando baja de 6 gramos por decilitro, yo ya empiezo a hablar sobre una malnutrición. O sea, si yo tengo un paciente con que la albúmina es de 4, de 4,5, de 5, de 5,5, yo estoy pensando, ¿no? Y estoy evidenciando en este caso que el paciente está malnutrido. Y si el paciente tiene una albúmina por debajo de 3 gramos por decilitro, ya me está indicando ese parámetro bioquímico que el paciente está desnutrido, que está cursando por una desnutrición. Entonces, siempre yo voy a tomar como parámetro normal hasta 6 gramos por decilitro. Cuando baja de 6 gramos por decilitro me indica malnutrición. Cuando baja de 3 gramos por decilitro, o a ver, bibliografía que me dice 3,5 gramos por decilitro, me está indicando, en este caso, que el paciente está desnutrido. Yo lo tengo que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque yo, en base a este indicador, que es la albúmina, me dice, voy a poder empezar a pensar en un soporte nutricional adecuado. Esto que si, bueno, si el paciente no le alcanza los alimentos que está consumiendo vía oral, tengo que pensar en un soporte nutricional. Ese soporte nutricional puede llegar a estar dado en agregarles más alimentos, como por ejemplo colaciones, si el paciente puede ingerir alimentos por vía oral, y supongamos que sea limitada su ingesta oral, puedo pensar en una nutrición enteral por sonda nasogástrica que acompañe la alimentación vía oral. Y me dice, y en el caso que el paciente tenga algún tipo de trastornos dentro de las vías digestivas, puedo pensar también en una nutrición parenteral. Pero siempre voy a estar verificando el nivel de este indicador químico para saber si el paciente necesita o no necesita un apoyo nutricional, si está desnutrido o si está malnutrido. Después otro indicador va a ser la prealbúmina, ¿no? Que me dice que también la deberíamos medir cuando ya el paciente tiene una albúmina baja y cuando ya la albúmina me está, en este caso, indicando que el paciente está desnutrido. Vamos a medir el recuento linfocitario, o sea, esos linfocitos. Los linfocitos, acuérdense que son esos glóbulos blancos, ¿no? Que están encargados, me dice, el sistema inmunológico. Son el primer caballito de batalla que tiene el sistema inmunológico para defender nuestro cuerpo. Y me dice, mayormente puede llegar a ser de que esté disminuido. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, si yo no consumo alimentos en forma adecuada, me voy a empezar a desnutrir. Por defecto de la desnutrición, me da una alteración en el aparato, en este caso en el sistema inmunitario o en el sistema inmunológico. Me dice, si no tengo una buena alimentación, seguramente voy a tener un sistema inmunológico alterado, ¿no? En el cual no va a ser eficiente para poder combatir cualquier invasión, en este caso microbiana.
Y otra cosa que vamos a medir van a ser los electrolitos séricos. Los electrolitos van a ser todos estos iones que nosotros podemos controlar en sangre, ¿no? Que me dice, puede ser el potasio, el sodio, el magnesio, el cloro, pero me dice, en este caso le vamos a dar mayor relevancia al potasio, porque va a ser uno de los en este caso, electrolitos. Me dice que agarra y se empieza a alterar por un defecto de, en este caso, la insulina, ¿no? Y después ustedes van a leer ahí que me explica que si el paciente empieza a bajar de peso, empieza también a tener alteraciones en todo lo que sería el sistema endocrinológico, o sea que uno de ellos que se va a ver, uno de los órganos endocrinos que se va a ver más afectado va a ser el funcionamiento del páncreas. Va a secretar menos insulina, por lo que me dice la insulina, si bien me dice es un mediador químico que lo que hace es ingresar la glucosa dentro de la célula, también me ingresa, hace que haya un ingreso de potasio. Después de las otras pruebas tenemos las pruebas técnicas, ¿no? Como por ejemplo me dice la medición de la acidez esofágica, la manometría esofágica y la perfusión ácida. En la medición de la acidez esofágica me dice yo tengo que controlar en este caso qué pH o qué nivel de acidez tiene en este caso la zona del esófago. Me dice un pH normal en la zona esofágica tiene que ir de 5 en adelante o 5 más de 5. Si yo empiezo a pensar en el valor del pH, me dice, de la cámara gástrica va de 0 a 4, ¿no? El pH, porque es una zona muy ácida, porque tiene el ácido clorhídrico, en donde me va a servir, tiene que ser ácido para poder disolver los alimentos. Pero la zona esofágica no tiene que ser, en este caso, no tiene que haber un pH ácido. Tiene que haber un pH, en este caso, neutro, o un pH, me dice, más bien alcalino. ¿Para qué? Para que no me genere lesiones sobre la mucosa esofágica. La manometría esofágica, me dice en este caso, es una prueba de estudio que lo que me va a hacer es medir la fuerza de contracción del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior va a ser ese esfínter que va a estar entre el estómago o la boca del estómago y el esófago, que nosotros lo vamos a conocer como cardias. Bueno, ese cardias o ese esfínter esofágico inferior tiene que tener una buena oclusión, se tiene que contraer de tal manera que no permita que el ácido clorhídrico o el jugo gástrico que está en la cámara gástrica pase al esófago. ¿Por qué? Porque me estaría generando una irritación en la mucosa, porque no está preparada, dijimos, y una lesión en la mucosa esofágica. Bien, y la perfusión ácida, dice, en este caso sirve para distinguir entre si hay dolor, en este caso el paciente manifiesta dolor en la zona del epigastrio porque hay un reflujo gástrico, que ustedes van a leer que la patología esta del reflujo gástrico se da por el avance de este jugo gástrico a la zona esofágica y me empieza a lesionar la mucosa, o por una cardiopatía. ¿Mm? Bien, otra prueba diagnóstica sería el tránsito de bario en el tracto gastrointestinal superior. O sea, me dice, bueno, yo en este caso, me dice, lo que se le va a hacer es darle al paciente, ¿no? Un líquido que lo que va a hacer es tragarlo, que es un líquido contraste, y se le van a agarrar y se le van a sacar diferentes tomas con rayos X, ¿no? Y esto me va a agarrar y me va a servir para qué, me dice, para identificar si en el esófago hay varices esofágicas, si hay inflamación, si hay úlceras, si hay hernia de hiato, si hay algún cuerpo extraño, vamos, obstruyendo el esófago, si hay pólipos, si hay divertículos o si hay algún tipo de tumor. Bien, entonces me dice, eso sería otra prueba que se realizaría el paciente. Me dice, otra prueba diagnóstica, que es una habitual, que es la que vemos siempre, es la endoscopía.
¿no? La endoscopía gastrointestinal superior. Me dice, la endoscopía en este caso me sirve para visualizar también la mucosa del estómago, para ver si está irritado o no, porque me dice, si bien el estómago es un órgano que está, en este caso, preparado para agarrar y secretar a diferentes ácidos que me van a formar el jugo gástrico, me dice muchas veces cuando estos ácidos están secretados en exceso, me puede lesionar la mucosa gástrica. A ver, vamos a silenciar a María Fernández Villar porque se escucha todo. Ahí está. Continuamos. Bien. Entonces me dice, la endoscopía me sirve para visualizar esto, ¿no? Para visualizar que la mucosa esté, en este caso, en condiciones o que si está presentando alguna lesión o no. Me dice, se puede visualizar la mucosa del esófago, la mucosa del estómago o la mucosa del duodeno. Vieron que más allá del duodeno, el endoscopio no llega. ¿Por qué? Porque no es tan largo, ¿no? Entonces se puede visualizar y se puede llegar a, supongamos, a identificar y diagnosticar una lesión o una úlcera hasta el duodeno, una úlcera duodenal. Más allá no. Para eso tendríamos que utilizar una rectoscopía. Otra prueba diagnóstica es la resonancia magnética, ¿no? Y la que me dice, me sirve para identificar también hemorragias y en este caso si hay alguna hemorragia gástrica. Otra prueba diagnóstica es el análisis gástrico, un análisis me dice en donde yo voy a evaluar las secreciones gástricas, ¿no? Y voy a detectar si esas secreciones gástricas están siendo, en este caso, secretadas, vamos a decir, en mayor cantidad o en menor cantidad, ¿no? En donde también traería sus consecuencias, como dijimos, si esa secreción gástrica está siendo secretada en mucha cantidad, me puede dar una gastritis. Ahora, si está siendo secretada en menor cantidad, me puede provocar un enlentecimiento en la digestión de esos alimentos, ¿no? Porque no estaría cumpliendo la función que se requiere de desdoblamiento de los alimentos cuando llegan a cámara gástrica porque hay poca cantidad. Bien, otra de las pruebas diagnósticas, me dice, es el estudio del vaciado gástrico. Me dice, vamos a agarrar y vamos a valorar, ¿no? En este caso, si la cámara gástrica o el estómago se vacía, en este caso, en tiempo y forma, vamos a decir. O sea, si tanto cuando el paciente tiene una dieta líquida o cuando consume una dieta sólida, si hay un vaciamiento gástrico acorde, ¿no? Y me dice que también se hace por intermedio de una tomografía, ¿no? En el cual me dice, se le da al paciente en este caso un huevo o un jugo con contraste, ¿no? Y se va tomando diferentes tipos de imágenes. Otra prueba diagnóstica puede ser la ecografía abdominal, la ecografía hepatobiliar o la ecografía de la vesícula biliar, ¿no? Fíjense que una ecografía también es un estudio habitual, que es sencillo, ¿no? Y que se utiliza también para tratar de evidenciar la presencia, me dice, de algún tumor, la presencia de un quiste, la presencia si hay ascitis, o sea, si hay acúmulo, supongamos, de líquido en la zona peritoneal, si hay algún problema en el tubo por el cual desemboca la bilis al duodeno y si hay algún tipo de obstrucción, como cálculos biliares, ¿no? Y me dice, en este caso, me sirve para evidenciar todo este tipo de problemáticas. Esperen que vea. Bien. Entonces, en este caso, otra de las pruebas diagnósticas que habitualmente nosotros conocemos y vemos
dentro del área de internación es la tomografía axial computada. Es una prueba diagnóstica más avanzada, no se utiliza habitualmente, siempre primero se utilizan todas las que nombramos previamente, ¿no? Y se utiliza en este caso para ver si, supongamos, si hay un paciente con una hemorragia interna, la cual no la estamos viendo, ¿no? Y me dice, también me sirve para evaluar más específicamente el funcionamiento de estos órganos anexos al aparato digestivo, como por ejemplo la vesícula biliar, el páncreas, el hígado, ¿no? Y para detectar también si hay algún tipo de tumoración o no. Después, dentro de lo que son las pruebas también serohemáticas o de sangre, está la medición de la lipasa sérica y de la amilasa sérica, ¿no? Me dice, tanto la lipasa como la amilasa me sirven para detectar si el páncreas está secretando, en este caso, las enzimas pancreáticas de forma adecuada o no. Recuerden que la función del páncreas tenía dos funciones, una endocrina y una exócrina. La endocrina era la liberación de y la insulina a la sangre para poder incorporar la glucosa dentro de la célula, y la función exócrina es la liberación de estas enzimas pancreáticas para que por intermedio del conducto de Windsor lleguen al duodeno y en el duodeno se encarguen junto a la bilis de seguir desdoblando esos alimentos que ya vienen procesados de la cámara gástrica. ¿Para qué? Para que puedan ser moléculas muy pequeñas, muy chiquitas, como para que en el segundo y la tercera porción del intestino delgado, en el yeyuno y en el ilion, puedan ser absorbidas por esas vellosidades intestinales. Y después tenemos la biopsia hepática, ¿no? Que es una de las pruebas diagnósticas que son, vamos a decir, de mayor riesgo. ¿Por qué son de mayor riesgo? Porque me dice acá lo que se va a punzar y lo que se va a tratar de sacar es un pedazo de tejido del hígado, ¿no? Lo que me insume que tengo que recordar de que el hígado es un órgano en el cual pasa mucha sangre. Toda la circulación venosa va a pasar por el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene decíamos que tiene un montón de funciones, entre ellas la depuración de la sangre, ¿no? Y la metabolización de algunos alimentos. Entonces me dice, yo puedo llegar a generar una hemorragia en la punción, ¿no? En este caso, yo digo yo, pero en este caso nosotros los enfermeros no somos los que hacemos la punción, sino es el médico. Me dice, en ese momento, en ese procedimiento, el médico puede generar, en el proceso de hacer la punción para hacer la biopsia hepática, puede generar una hemorragia, lo que determinaría que se genere un shock hipovolémico en el paciente y se puede determinar también la muerte si no se resuelve en forma rápida. Por eso se aconseja que la biopsia hepática se haga siempre en un servicio de alta complejidad como es la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque yo tengo dentro del área, estando dentro del área de terapia intensiva, te voy a tener todos los medios para poder brindarle la asistencia al paciente en caso de que haya algún tipo de complicación, ¿no? Porque si el paciente me presenta un shock hipovolémico, yo voy a tener toda la facilidad para poder hacerle una vía, para poder entubarlo al paciente, para poder hacer el RCP en caso que sea necesario, para poder hacer la hidroterapia que corresponda en base a la pérdida de sangre que está teniendo. En una sala común, en la habitación, no vamos a disponer de todos estos elementos y no vamos a poder, me dice, brindar asistencia al paciente en forma adecuada. Hasta ahí, todas las pruebas diagnósticas que nosotros podemos, en este caso, realizarle al paciente para poder evidenciar, como dijimos anteriormente, el funcionamiento normal o que si hay algún tipo de disfunción de lo que sería el aparato digestivo y para verificar el estado nutricional del paciente. Esas serían las pruebas diagnósticas. Recuerden, cuando yo hablo de prueba diagnóstica, estoy hablando de los estudios que se le pueden hacer al paciente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces hay confusiones. Yo a veces pregunto, ¿qué es una prueba diagnóstica? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Y me ponen tomarle la presión al paciente. No,
Una prueba diagnóstica van a ser los estudios que les podemos hacer al paciente. ¿Mm? Bien, me dice, aparte de las pruebas diagnósticas, me dice, yo le tengo que hacer una entrevista al paciente. Una entrevista para poder conocer la historia real del paciente en cuanto a su salud, ¿no? Entonces voy a agarrar y voy a empezar a indagarlo sobre, me dice, si tiene antecedente, algún tipo de antecedente familiar, como por ejemplo de acumulación anormal de cobre, me dice si tiene aumento del colesterol, si tiene un metabolismo anormal de grasa, si tiene algún familiar que sufra de obesidad o de cáncer de páncreas, ¿no? O de algún tipo de cáncer en algún órgano digestivo, ¿no? Nos centramos en este caso en el interrogatorio en la parte digestiva, porque es lo que estamos valorando. Después, cuando valoremos la función respiratoria, vamos a centrarnos en la parte respiratoria. Cuando valoremos la función cardiovascular, nos vamos a centrar en indagar sobre lo cardiovascular. En este caso, estamos evaluando la parte digestiva, entonces nos centramos en verificar la historia familiar y la historia personal del paciente en este caso, del aparato digestivo y del estado nutricional. Vamos a agarrar y en esa entrevista vamos a tratar de determinar si tiene problemas con la nutrición y digestión. Esto de que si el paciente tiene problemas para comer, come bien, come mal, si come las 4 comidas o no. Me dice si cuando come tiene algún tipo de complicación, si es de una digestión lenta, si es de una digestión acelerada, si está constipado, si tiene diarrea, ¿me entienden? Vamos a hablar sobre, vamos a indagarlos para tratar de determinar si hay algún tipo de problemática. Bien, vamos a agarrar y vamos a tratar de centrar esa entrevista o ese interrogatorio en lo que me dice en la dolencia principal del paciente, porque el paciente cuando ingresa va a ingresar con una sola sintomatología, o sea, me va a decir, tengo náuseas, tengo vómitos, tengo diarrea, me duele la panza. Es lo único que me va a decir, no me va a decir todos los signos y síntomas que tiene. Siempre se va a referir a la dolencia principal o al síntoma principal que tiene el paciente, ¿no? Porque va a ser lo que le está quejando en este caso, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a indagar en primer lugar sobre ese síntoma principal que me está diciendo el paciente y después voy a tratar de agarrar y tratar de determinar si tiene otra sintomatología que sea agregada o acompañante al signo principal, porque siempre va a haber alguna sintomatología, algún signo o algún síntoma que acompañe al síntoma principal. Como yo digo, bueno, tengo en este caso vómitos. Bueno, y tengo vómitos solo no, porque por ahí capaz que también tengo mareos y capaz que tengo dolor de cabeza y capaz que tengo dolor abdominal, ¿me entienden? Pero yo le estoy diciendo al enfermero o al médico nada más que estoy con vómitos. Por eso me dice, tengo que seguir indagando. Vamos a indagar sobre, en este caso, cuándo le apareció la sintomatología, ¿no? O sea, porque el paciente yo le pregunto al paciente, ¿hace cuánto que está con este signo o síntoma? Me dice, hace 3 días, o me puede decir hace un mes, o hace un año, o hace 2 horas, ¿no? Yo ahí estoy analizando la aparición del problema. Vamos a indagar sobre las características y el desarrollo que tiene ese problema. Le vamos a preguntar, bueno, a ver, cuénteme cómo es el dolor o cómo son las náuseas o cómo son el vómito que usted está teniendo o las exposiciones que hace, cómo son. Entonces, cuando el paciente me está contando, no, porque yo estoy movilizando intestino, pero es una materia fecal muy líquida, hago todo líquido, y le preguntamos, bueno, ¿qué color tiene? Y nos puede decir, no, no es sin color o tiene color a la caca, ¿no? O tiene color a la materia fecal, o cambió de color, o es de color blanca. Entonces, todo eso hace a las características de la sintomatología principal. Me habla sobre la gravedad. Voy a agarrar y voy a indagar sobre la gravedad. Y cuando me habla de la gravedad, estoy tratando de indagar si esa problemática que el paciente me está refiriendo lo limita
en desarrollar las actividades de la vida diaria o no. Porque vieron que hay momentos en los cuales uno puede tener una sintomatología en la cual yo puedo estar con esa sintomatología e ir a trabajar, ir de compras, salir y hacer mis actividades de la vida diaria normal. Pero otras veces va a ser de que esa sintomatología haga que me aísle, que me encierre en la habitación y que no tenga ganas ni que me hablen. Como por ejemplo, supongamos si tengo un dolor de cabeza. Hay veces que el dolor de cabeza es leve, en el cual yo puedo seguir yendo, haciendo mis actividades y aprendo, vamos a decir, a convivir con ese dolor. Pero otras veces voy a tener tal dolor de cabeza que no me va a molestar la luz, me va a molestar el ruido, me va a molestar la gente, ¿no? Entonces tiendo a encerrarme, a apagar la tele, a apagar la música, a cerrar la ventana, a tratar de que nada me altere ni me incremente ese dolor que estoy teniendo. Por eso me habla sobre la gravedad. Cuando hablamos sobre la gravedad de la sintomatología, se está refiriendo a que me dice a qué grado de afectación está teniendo con el paciente, en este caso. Vamos a indagar también los factores desencadenantes y de alivio. Me dice, bueno, a ver, ¿qué me desencadenó esta sintomatología? Porque muchas veces un mamá al paciente me dice, bueno, está con vómitos. Y le digo, ¿y aparte, siempre tiene vómitos o porque consumió algún tipo de alimentos fue que está con vómitos? Y puede ser que el paciente esté con vómitos porque esté haciendo que sea un tratamiento con un fármaco que le esté dando como efecto secundario el vómito. Pero puede llegar a ser también de que haya hecho una intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que indagar qué es lo que cree que el paciente que le está causando esa sintomatología. ¿Y cómo lo alivia? Supongamos me dice, bueno, para, eh, supongamos, para no tener tantas deposiciones diarreicas, tomo líquido, pero no como. No estoy consumiendo alimentos. Bueno, y así me dice, estoy deposicionando menos. Bueno, eso sería una cuestión de alivio, ¿no? Lo que hace el paciente para aliviar la sintomatología. Nosotros siempre lo tenemos que saber. Supongamos me dice, bueno, estoy con dolor de cabeza. ¿Y cómo hace para aliviarse el dolor de cabeza? Y bueno, trato de hacer meditación media hora y después se me va el dolor de cabeza y trato de no estar en lugares ruidosos. Bueno, eso sería un factor de alivio a ese síntoma principal. Bien, y los síntomas asociados ya los hablamos, ¿no? Y vamos a indagarlos, me dice, sobre esta cuestión es propia de la sintomatología, si tuvo un episodio de indigestión, de náusea, de vómito, de diarrea, ¿no? Vamos a pedirnos que nos especifique bien cada cosa, cada sintomatología que tiene, ¿no? Vamos a indagar sobre algo fundamental que es cuántas veces consumen alimentos durante el día. Recuerden ustedes que habitualmente una persona se tiene que alimentar, tiene que tener 4 momentos de alimentación, ¿no? Sería el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Muchas veces se pueden saltear más de uno de estos momentos de la alimentación. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, porque estoy estudiando, porque salí, pero la persona siempre tiene un patrón habitual de la alimentación, el cual yo lo tengo que conocer. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente, su patrón habitual sea desayunar y cenar nada más. Se pasa por alto el almuerzo y la merienda por las actividades que tiene. Y cuando está en el momento de la internación, nosotros vemos que el paciente sí desayuna bien, pero al momento del almorzar no almuerza o almuerza poco, la merienda no la consume y consume la cena. Yo tengo que entender por qué hizo eso, por qué tuvo esa conducta de no comer o comer poco, ¿no? Porque seguramente es un hábito que tiene el diario el paciente con respecto a la alimentación. Porque para nosotros, que el paciente no coma, es un signo de alarma. Es decir, uy, algo le está pasando, ¿por qué no comió el paciente? Entonces yo lo voy a dejar registrado después. Si bien lo voy a indagar por qué no comió, pero lo voy a dejar registrado en la hoja de enfermería, donde el paciente estuvo inapetente, el paciente no consumió, entonces yo después, el médico, en base a toda esta información, va a asociar o no,
por ahí una alteración de la nutrición con este proceso de falta de alimentación en algunos momentos del día. Vamos a indagar sobre si hubo una modificación del peso, del apetito, en la capacidad de gustar, masticar o tragar en los últimos tiempos. Esto de que si el paciente bajó de peso, ¿no? En el último tiempo, si, no, si vio que su apetito está alterado, si en el momento bueno, que está consumiendo esos alimentos pierde esa capacidad de sentir el gusto a la comida, ¿no? Como pasa ahora, supongamos, con el coronavirus, que me dice, pierdo el olfato y pierdo en este caso, el sentido de la degustación, esto de sentir el gusto de la comida. Bueno, también tengo que averiguar si tiene problemas para masticar y para tragar. Esto de que, bueno, si tiene problemas para masticar, ¿por qué tiene problemas para masticar? Entonces yo tengo que valorar si es un problema neurológico o si es un problema, vamos a decir, netamente de herramientas, en este caso, estructurales, como son, en este caso, las piezas dentarias. Puede llegar a ser que el paciente tenga problemas para masticar, ¿por qué? Porque le falta la dentadura o porque usa dentadura postiza y esa dentadura postiza ya le queda grande, o porque se le rompió, ¿me entienden? Entonces me dice, yo tengo que indagar sobre estas cuestiones. Y el tema de que el paciente pueda deglutir en forma adecuada, esto de que pueda tragar en forma adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar también si la incapacidad que pueda llegar a tener o no el paciente puede estar asociado a una problemática neurológica, ¿no? Por eso que me va a decir, bueno, voy a ver el nivel de disfagia que puede llegar a tener el paciente, el nivel de problemática en su deglución que pueda llegar a tener. Si deglute bien, deglute con dificultad o tiene problemas en la deglución, ¿no? Bien. Otra de las cosas que nosotros tenemos que indagar es quién compra la comida o quién prepara la comida en la casa, ¿no? Porque me dice, muchas veces tenemos que ver cuáles son las posibilidades económicas que tiene la persona, ¿no? Si se compran los alimentos, ¿qué tipo de alimentos se compran? Si se compran los alimentos que el paciente están a gusto del paciente. Es lo mismo que la comida. ¿Quién cocina en la casa? ¿No? Bueno, yo siempre hago esta referencia. Yo supongamos, cuando yo era chico, mi mamá cocinaba y cocinaba lo que se podía. Entonces no nos preguntaba a nosotros, ¿qué le gustaría comer? Y nos hacía una comida individual a cada uno según los gustos de cada uno. No, hacía una comida en general, o hacía un guiso, o hacía un buchero, o hacía fideos, pero era para todos iguales. Por ahí, un integrante de la familia no le gustaba y no comía, ¿no? Entonces yo tengo que indagar sobre estas cuestiones en el paciente porque es fundamental, porque por ahí capaz que no es la misma persona que se prepara el alimento, lo prepara otro y siempre prepara alimentos que no son de gusto del paciente y por eso come poco y por eso el paciente está bajo de peso. Son todas cuestiones que yo tengo que tener en cuenta. Bien, vamos a tener en cuenta también si toma suplemento de vitaminas, si consume alcohol. Si consume alcohol, en este caso, cuánto alcohol consume y qué tipo de alcohol consume, ¿no? Porque esto también me va a dar la pauta del paciente que, si es un paciente alcohólico, la posibilidad de que me haga en este caso, un síndrome de abstinencia dentro de la sala. Entonces yo tengo que interpretar y asociar lo conductual, en este caso, del paciente, si cambia la conducta o no, ¿no? Y si yo lo veo que el paciente me empieza a alterar, empieza a estar agresivo, empieza a estar nervioso, ¿Qué le está pasando? ¿No? Si era un paciente que venía bien, ¿no? Y puede llegar a ser de que sea, en este caso, una abstinencia de alcohol. Por eso es importantísimo indagar sobre este tema. Bien. Y me sigue hablando sobre esto de los síntomas que me puede llegar a presentar el paciente o no. Y algo importantísimo que es también indagar sobre la cultura y el origen étnico, ¿no? ¿Por qué? Porque también me va a dar una libre interpretación de poder entender al paciente sobre sus hábitos alimenticios. No es lo mismo la comida en este caso, no es lo mismo la comida que puede llegar a comer una persona
que es nacida y tiene una cultura netamente bien autóctona de la ciudad de La Plata, que supongamos una persona del norte, o una persona del sur, o una persona de otro país, ¿no? Que viene ya con un arraigo cultural, alimenticio, totalmente diferente al nuestro. Entonces, nosotros tenemos que conocer estas cuestiones, porque, por ejemplo, supongamos, hay países en donde consumen su dieta con mucho picante y nosotros no. Bueno, esas personas que son de otra cultura, en la cual consumen alimentos que son muy picantes, seguramente van a tener mayor predisposición quizás a desarrollar una gastritis. Bien, y después de que lo terminamos de entrevistar, ya vieron que pasamos por las pruebas diagnósticas, ¿no? Tanto serológicas como la tecnocrática. Pasamos por toda la entrevista y ahora vamos a actuar sobre el cuerpo del paciente. Vamos a ir a lo que es la exploración física. Y me dicen, la exploración física es la que va a aplicar específicamente el enfermero. El enfermero va a poner manos a la obra en su trabajo y va a poner manos en la masa, que en este caso la masa sería el paciente, ¿no? Bien, y me dice, tiene 4 técnicas para utilizar. La inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, ¿no? Y ahora vamos a ver cada una de ellas. Me dice, vamos a tener en cuenta también los datos objetivos, ¿no? Y los datos subjetivos. Los datos objetivos van a ser todo aquello que nosotros podemos medir, que podemos cuantificar, que podemos tocar. Los datos subjetivos van a ser los datos que nosotros no vemos, ¿no? Los que no podemos saber si el paciente los tiene o no los tiene. Supongamos, un dato objetivo puede ser la hipertensión. ¿Por qué? Porque yo tengo un aparato para medir la tensión arterial y para ver que está fuera de rango. Otro dato objetivo puede llegar a ser la aparición de algún rash cutáneo. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo que la coloración de la piel está cambiando. Otro dato objetivo puede ser, en este caso, la diarrea. ¿Por qué? Porque puedo ver que el paciente cada vez que moviliza intestino tiene una deposición líquida. Los datos subjetivos son los que no veo, los que no puedo controlar. Me dice, supongamos como por ejemplo, ¿cuál? El dolor. Yo no sé si el paciente tiene dolor o no tiene. Entonces, por eso se llaman, en este caso, datos subjetivos. El paciente me dice, estoy con náusea. ¿Y yo puedo saber si el paciente está con náusea o no? No, porque yo no veo la náusea. Yo veo por ahí el estímulo nauseoso del paciente, pero no sé si es un estímulo que el paciente lo está haciendo porque lo quiere hacer o porque lo está sintiendo realmente. ¿Me entienden? En cambio, el vómito lo veo porque yo veo que el paciente está vomitando, ¿no? Otro dato subjetivo puede llegar a ser, que yo no puedo ver, no puedo cuantificar, es el estado anímico del paciente. Yo puedo interrogar al paciente y el paciente me puede decir, estoy triste, estoy alegre, pero muchas veces no se condice con su expresión. Entonces yo no puedo saber si es verdad o es mentira. Bien, dice, dentro de esos datos objetivos, que son los que yo puedo cuantificar, para la exploración física, tengo que tener en cuenta todas las medidas antropométricas. ¿Cuáles son las medidas antropométricas? En este caso, que el enfermero toma habitualmente, y también esto es fundamental que lo sepa el enfermero, son el peso y la talla. Medidas antropométricas, me está diciendo medidas del cuerpo. Por eso me dice medidas antropométricas, son medidas que yo puedo tomar al cuerpo. Me dice, yo le puedo, en este caso, medir la altura al paciente y lo puedo pesar y medirle el peso. Después hay otras medidas antropométricas que en este caso las tenemos que saber, pero mayormente no las tomamos nosotros, sino que las toma el nutricionista, que son el pliegue de la piel del tríceps, que ahora lo vamos a ver en una imagen, ¿no? Que sería se toma la piel de la parte posterior del brazo, ¿no? Para ver si esto, según la cantidad de piel que esté acumulada y de tejido que esté acumulado, va a ser de que el paciente esté más desnutrido o esté en estado de obesidad. La circunferencia del brazo, se va a medir la circunferencia del brazo para también verificar si el paciente está desnutrido o está obeso. Y vamos a examinar
la boca y el abdomen. En la boca, ¿qué vamos a examinar? Vamos a examinar si están, como dijimos hoy, todas las piezas dentarias y si hay algún tipo de lesión. Porque si no hay piezas dentarias, seguramente voy a haber alterado mi ingestión, ¿no? Si yo tengo algún tipo de lesión, también esa lesión me puede generar dolor y me puede alterar la fase de la ingestión de los alimentos. Me dice, para, en este caso, inspeccionar la boca, voy a tener que, en este caso, a tener el paciente, en este caso, sentado, con la cabeza hacia atrás y poder visualizar la boca con la luz artificial, la luz natural o con una linterna, ¿no? Y me dice, para valorar el abdomen, vamos a tener que hacer que el paciente esté acostado, que esté en decúbito supino, ¿no? Para agarrar y para poder valorar en forma adecuada. Me dice, ¿cuáles son los hallazgos que podemos, en este caso, encontrar cuando el paciente está malnutrido? ¿No? Esperen que voy a tomar un poquito de jugo porque tenía sed. Bien, me dice, ¿cuáles son las características de algunas partes del cuerpo, ¿no? Que son los que me van a demostrar que esa persona está malnutrida? Y me dice, supongamos las uñas. Las uñas tienen que tener ciertas características. Me dice, tienen que ser redondeadas, tienen que ser lisas, tienen que tener un color rosadito. Me dice, pero supongamos, si esas uñas están blandas, me dice, puede ser, me dice que me esté faltando alguna vitamina o algún mineral. Fíjense que me dice, si están blandas, en forma de cucharita, es por deficiencia del hierro. Si yo encuentro líneas hemorrágicas lineales por debajo de la uña, por eso me dice subunguiales, me dice puede llegar a ser por deficiencia de la vitamina C. El cabello, el pelo, yo puedo mirar el pelo a la persona y saber si esa persona está bien nutrida o está mal nutrida, ¿no? Entonces me dice, yo puedo, ¿cuál es la característica que tiene que tener el pelo? Tiene que ser un pelo liso, tiene que ser un pelo, en este caso, suave, no tiene que estar despuntado, ¿no? Tiene que estar brilloso. Si no tiene estas características, por algo es. Entonces, fíjense, me dice, si está seco, puede ser por deficiencia del zinc, por deficiencia de proteínas y por deficiencia del ácido linoleico, ¿no? Puedo encontrar ese pelo que está con las puntas florecidas, como nosotros le decimos. Eso es un problema nutricional. No tendría que estar con las puntas florecidas, tendría que estar con las puntas en punta, valga la redundancia, ¿no? Si yo ya tengo las puntas florecidas, me dice, o tengo el pelo reseco, pajoso, es porque tengo un problema de la nutrición. La piel, me dice, ¿la piel cómo tiene que estar? La piel tiene que estar lisa, tiene que estar hidratada, tiene que estar con un color acorde a la etnia del paciente. Pero puede llegar a ser de que la piel la encontremos, supongamos, escamosa y seca, o sea, con escamas y seca, ¿no? Entonces me dice, puede ser por deficiencia de la vitamina A, de la vitamina B o del ácido anilonéico. Puede tener grietas o puede tener una hiperpigmentación. Las grietas mayormente se da cuando el paciente está deshidratado. Por eso decíamos, tenía que estar la piel y tendría que estar hidratada. Si el paciente no toma líquidos, se deshidrata. Y no solamente voy a tener una piel seca y escamosa, sino también la puedo tener con unas lesiones que van a hacer unas grietas. Y me dice, puede estar con una hiperpigmentación o puede tener una hipopigmentación, ¿no? O sea, esto de que yo le observo la piel al paciente y puede tener un color en la piel que sea más oscuro que su piel normal. Ahí estaríamos hablando de una hiperpigmentación. O puede ser que tenga una decoloración de la piel, no una hipopigmentación, ¿no? Entonces me dice, yo tengo que verificar estas cuestiones. Los ojos. Me dice, los ojos también tienen que estar hidratados, tienen que ser brillosos, ¿no? Tienen que estar, si yo palpo el ojo, tienen que tener una cierta dureza específica. ¿Por qué? Porque el globo ocular sabemos que tiene
humor acuoso, o sea, tiene toda su estructura, está conformada por líquido. Entonces me dice, si yo tengo ojos que están secos y están blandos, ¿no? Puede ser problema de deficiencia de la vitamina A. Le voy a mirar las conjuntivas, voy a tirar el párpado para abajo y voy a agarrar y voy a mirar las conjuntivas. Y mayormente vieron que la conjuntiva también tengo que ver de que están hidratadas y que están rosaditas, ¿no? Y me dice, si yo tengo una conjuntiva que está pálida, que está con un color tirando al blanquecino, puede ser por falta de hierro, ¿no? O me dice, si está muy roja, puede ser por falta de también otra vitamina que es la riboflaxivina, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa tengo que valorar? El sistema nervioso. Fíjense, en todo esto porque el paciente está malnutrido o tiene algún trastorno de la alimentación o tiene un trastorno digestivo, ¿no? En el sistema nervioso me dice, no tengo que tener problemas, pero puede llegar a ser de que si yo estoy con una malnutrición, tenga los reflejos disminuidos. Esto de que no estoy con los reflejos activos, esto de que, bueno, tengo que esquivar una hoja que está cayendo del árbol, o tengo que frenar el auto cuando estoy manejando, o frenar la moto, la bicicleta, o tengo que tener algún tipo de reacción, y esa reacción está enlentecida, me dice, puede llegar a ser por déficit de una vitamina que es la tiamina, ¿no? Me dice, puedo tener neuropatías periféricas. ¿Qué serían las neuropatías periféricas? Sería dolor en la periferia, dolor en los brazos, dolor en el cuerpo, dolor en los pies. Muchas veces se dan por, en este caso, déficit de vitamina. En el aparato locomotor puedo tener o pérdida de la masa muscular o dolor, supongamos, me dice, en la pantorrilla o dolor articular, en las articulaciones, ¿no? Y me dice, todo ello van a ser por déficits vitamínicos también. En el aparato cardiovascular, me dice, yo tengo que tener un corazón, me dice, normal, con su peso y su tamaño normal, pero puede llegar a ser de que ese corazón se vea afectado, que disminuya o que aumente el tamaño. Entonces me dice, supongamos, me dice, si hay aumento del tamaño cardiovascular y un aumento de la frecuencia cardíaca, puede ser deficiencia de tiamina. Si tengo una alteración de la presión arterial, supongamos la presión arterial diastólica está incrementada, puede llegar a tener, en este caso, una implicancia, el incremento del consumo de grasa. Puede llegar a ser de que tenga un rendimiento disminuido cardíaco o una tensión arterial disminuida, me dice. También tiene que ver con deficiencia, ¿no? Del aporte calórico. ¿Qué significa deficiencia del aporte calórico al corazón? Me dice, yo tengo que consumir alimentos y esos alimentos me van a dar no solamente nutrientes, sino que me van a aportar kilocalorías. Esas kilocalorías están determinadas para qué? Para poder solventar el gasto de energía. Nosotros sabemos que el corazón es un órgano que está continuamente funcionando, que está las 24 horas del día durante toda nuestra vida bombeando, cumpliendo con su función de bomba. Me dice, si yo no consumo los alimentos necesarios para satisfacer la demanda de energía de cada una de las células que van a participar en la estructura cardíaca, seguramente voy a tener problemas en lo que sería el rendimiento cardíaco. En cuanto a lo digestivo, puede llegar a ser de que el paciente tenga aftas en la boca, como dijimos hoy, o tenga estomatitis, que sería en la inflamación de las encías, ¿no? O esas encías estén esponjosas y estén sangrantes. Bien, tenemos una tabla nosotros dentro de las medidas antropométricas, esa la pasé rápido porque no tiene mayor relevancia, que son las medidas que toma el nutricionista, que son el porcentaje del peso corporal, el índice de masa corporal, el pliegue cutáneo del tríceps y la circunferencia
medida del brazo, son medidas que agarran y que me aportan a mí un dato de que el paciente puede estar con una malnutrición, con una desnutrición o con una obesidad, pero las maneja, en este caso, el nutricionista. Nosotros habitualmente lo que podemos ver dentro en lo que sería las balanzas que tenemos dentro de la unidad de internación es esta tabla de peso ideal que siempre se compara la altura con el peso y es estimativo, no es que siempre uno tiene que tener ese peso, ¿no? Me dice porque puede variar. Me dice, no es que una persona, un hombre de 1,70 m tiene que pesar 74 kilos. Me dice, tiene que tener un peso estimado de 74 kilos. Y recuerden que siempre varía entre el hombre y la mujer por la estructura física que tiene la mujer. La mujer siempre tiene menor estructura física que el hombre, por eso vamos a ver que varía. Bueno, este sería una imagen de cómo se mide el pliegue cutáneo del tríceps. Ven que se utiliza un lipocalibrador, ¿no? En donde lo que se mide es si en este pliegue hay tejido graso o no. Cuanto más flaco sea la persona, más adelgazado esté, me dice, menor grasa subcutánea va a tener. Cuanto mayor problema de sobrepeso o de obesidad tenga, más se va a separar la pinza porque más tejido adiposo va a quedar ahí y lo que me va a indicar es de que el paciente está con sobrepeso o con obesidad. Esto es la circunferencia media del brazo, que se toma con un centímetro también, y es exactamente lo mismo. Cuanto menos centímetros, en este caso, tenga el paciente, más desnutrido o más malnutrido va a estar. Cuanto mayor circunferencia tenga, más en sobrepeso va a estar o más obeso va a estar el paciente. Siempre estas medidas se comparan con unas tablas que se llaman tablas de percentiles para ver qué sobrepeso o qué nivel de malnutrición tiene el paciente. Y tenemos que recordar, dentro de lo que sería la zona abdominal, que si nosotros lo dividimos en 4 cuadrantes, ¿no? Esto que sería, si marcamos una línea vertical por la línea media del cuerpo y una línea horizontal por la zona del ombligo, lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. 2 superiores y 2 inferiores. Sería cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. En cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes partes de órganos que pertenecen al aparato digestivo y al aparato renal y el aparato reproductor, ¿no? Que ustedes tendrán que repasar para acordarse en el momento que están haciendo la palpación para que sepan qué es lo que están palpando. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos muy perdidos o más o menos? ¿Hay alguien o me dejaron solo? Bien, profe, bien. Bien, es algo de esos temas, o sea, no tan en profundidad, pero lo que es los métodos de observación, o sea, lo que ya lo habíamos visto el año pasado con fundamentos, como Muy que no bien. estoy tan perdida, más Bueno, o menos mejor, porque estoy así les va a orientada. ser más fácil. ¿Mm? Ahora vamos a continuar con lo que sería la valoración. ¿Mm? Bueno, continuamos entonces. Quería saber si estaban despiertos o estaban dormidos. Bien, para terminar, me dice vamos a valorar el abdomen. Me dice, antes de valorar el abdomen, siempre le vamos a pedir al paciente que vacíe la vejiga, o sea, que haga pis antes. ¿Por qué? Porque por ahí el paciente ya tiene ganas de hacer pis y en el medio de la valoración me dice, ay, tengo ganas de ir al baño. Entonces siempre agarramos, le decimos, bueno, ¿querés ir al baño? O le alcanzamos el papagayo, le damos la chata, le ponemos la chata para que vacíe la vejiga y nosotros poder palpar el abdomen en forma adecuada y cuando hacemos la palpación, si está la vejiga ocupada le va a dar dolor, en cambio si está la vejiga
vacía, no le va a doler al paciente. Dice, lo vamos a acostar en posición supina, o sea, boca arriba, y le vamos a colocar una almohada en la cabeza y una almohada bajo la rodilla. ¿Para qué? Me dice, para que los músculos del abdomen no queden tensos, estén, vamos a decir, relajaditos. Bien, y vamos a colocar los brazos del paciente al costado del cuerpo, para que no nos molesten, ¿no? Le vamos a pedir antes de empezar a valorar el abdomen que nos indique si tiene alguna zona dolorosa en el abdomen. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente nos indica que tiene una zona, le duele la zona del cuadrante inferior derecho. Bueno, esa zona va a ser la última que va a valorar. Porque supongamos, si yo la valoro primero, por ahí al paciente se le incrementa el dolor cuando la palpe y después no nos permite continuar. ¿Mm? Entonces siempre vamos a pedirle que nos indique cuál es la zona que le está doliendo o que le está quejando para no agarrar y comprometernos. Bien, vamos a tratar de hacer la inspección. Cuando hablamos de inspección, estamos hablando de observar. Eso entonces ya lo saben. Yo tengo que observar al paciente, lo tengo que mirar. Si estoy observando la zona abdominal, tengo que mirar el abdomen y tratar de detectar alguna problemática que haya o alguna evidencia que haya, ¿no? Por ejemplo, me dice, lo vamos a inspeccionar bajo una luz que nos ilumine en forma adecuada, porque si estamos en una luz tenue, capaz que no podemos ver el cambio de coloración de la piel que puede llegar a tener el paciente, ¿no? Entonces me dice, tengo que estar bajo una luz, en este caso artificial, que me esté iluminando el abdomen, o en una habitación donde haya una luz natural acorde. Me dice, nos vamos a sentar al lado del paciente y vamos a mirar el abdomen para ver si es simétrico o no. ¿Qué significa si es simétrico o no? Si el lado derecho es igual al lado izquierdo del abdomen. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser de que no sea. ¿Por qué? Porque de un lado tengo una eventración y veamos que tenga un bulto o tenga una hernia. Y vemos que de ese lado tiene un bulto, que no lo tiene del lado derecho. Y por ahí del lado izquierdo sí. O al revés, lo tiene del lado derecho y no lo tiene del lado izquierdo. Me dice, por eso yo tengo que ver la simetría del abdomen. Si ese abdomen, tengo que observar si ese abdomen está distendido o no. O sea, si tiene el abdomen plano el paciente, o es un paciente obeso, pues lo va a tener distendido, o por ahí capaz que está distendido porque tiene un abdomen agudo el paciente, ¿no? Bien, vamos a comprobar si hay masas, no vamos a tratar de esto de que decíamos recién, si veíamos que hay algún tipo de elevación en el abdomen. Si hay peristaltismo visible, muchas veces cuando se ve el peristaltismo visible, cuando el paciente está muy desnutrido, cuando el paciente está muy adelgazado y lo acostamos y se llegan a ver así, vamos a decir, el formato de las vísceras, si se mueven las vísceras, voy a ver un leve movimiento de la pared abdominal, pero el paciente tiene que estar muy adelgazado y no tiene que tener nada de grasa en el abdomen. Bien, me dice, vamos a observar también los movimientos respiratorios, ¿no? Y le vamos a pedir al paciente que respire en forma profunda. Vamos a auscultar cada cuadrante, o sea, vamos a agarrar y vamos a tratar de usar el estetoscopio y vamos a auscultar un cuadrante primero, después vamos a ir al otro cuadrante. Siempre vamos a tratar de agarrar, comparar el cuadrante que estoy, en este caso, auscultando con el contralateral. ¿Para qué? Para identificar si tengo los mismos sonidos de un lado o del otro. Me dice, ¿cuáles son los sonidos que yo puedo escuchar al auscultar? Me dice, los sonidos intestinales. Me dice, ¿cuáles serían los sonidos intestinales? Se los denominan gorgorismos, que son como ese ruido cuando pasa aire por el agua. O sea, ¿vieron cuando, supongamos, yo agarro y tomo un vaso y le pongo la bombilla del mate y empiezo a soplar? Bueno, con poca intensidad, bueno, eso sería el gorgorismo. El gorgorismo es un ruido normal, me está indicando que ese abdomen, es que ese tránsito intestinal está siendo normal. Entonces yo los tengo que escuchar,
tengo que escuchar el gorgorismo. Tengo que agarrar y escucharlo. Me dice, lo vamos a escuchar, después vamos a ver que me dice de cada 3 a 5 segundos, ¿no? Entonces me dice, eso es un indicador de que hay un buen tránsito intestinal. ¿Puede ser que no los escuche? Sí, ¿cuándo no los escucho? Supongamos cuando el paciente tiene un ilio paralítico, o sea que tiene un intestino que está paralizado, como por el ejemplo de como consecuencia de una anestesia general. O puede llegar a ser de que no los escuche porque el paciente tenga líquidos en el peritoneo, tenga una ascitis. Entonces no me llega a permitir, no me deja, en este caso no me permite escuchar los sonidos intestinales. Bien, puedo escuchar el rumor arterial cuando el paciente está también adelgazado. Voy a escuchar el sonido de la arteria aorta abdominal, un rumor, se llama rumor arterial. Se pueden escuchar murmullos venosos y fricciones. Me dice, voy a percutir. La percusión, me dice, la puedo hacer en forma directa o indirecta. La forma directa es golpeando con el dedo sobre el abdomen directamente. Eso lo van a leer ahí y van a ver las imágenes en los videos y en el libro. Me dice, yo golpeo con mi dedo medio, voy a golpear directamente sobre la panza del paciente. Eso sería directa. Indirecta es cuando yo apoyo mi mano, no dominante, y golpeo sobre mi mano, pero esa mano está apoyada sobre el abdomen. Ojalá que me hayan entendido, pero no encuentro, si tuviésemos la clase yo lo haría contra el pizarrón y lo haría contra la panza de alguno de ustedes para demostrarles, pero acá no veo la manera. Bien, me dice, puedo percutir y puedo sentir 2 tonos. El de timpanismo, que es cuando la panza está llena de gas, o la matidez, que va a ser cuando la panza está dura, que está en este caso contracturada porque tiene el paciente un abdomen agudo, o se va a escuchar matidez cuando estoy percutiendo sobre algún órgano que es en este caso sólido, ¿no? Como por ejemplo me dice el hígado, el vaso, el riñón, ¿no? Y me dice, por último, voy a palpar cada cuadrante. La palpación es en forma circular, ¿no? Y puede ser una palpación, me dice, superficial o una palpación profunda. Y también me dice, la palpación la voy a hacer en cada cuadrante y me va a servir para evaluar la forma, la posición, el tamaño, la movilidad de cada órgano que va a estar en ese cuadrante. Bueno, esta sería una imagen de lo que sería la auscultación. Esta sería una imagen de lo que sería la percusión indirecta. Ven que acá el médico tiene su mano apoyado sobre el abdomen y con su mano dominante está golpeando su dedo. Fíjense que siempre se utiliza el dedo medio, el dedo más largo que tenemos. Me dice entonces, sería indirecta, ¿por qué? Porque yo no estoy percutiendo sobre el abdomen del paciente. Estoy percutiendo sobre mi mano, pero esa mano tiene que estar apoyada sobre el abdomen del paciente. Entonces acá estaría percutiendo el cuadrante superior derecho del paciente. ¿Mm? Con una percusión, en este caso, indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque golpea sobre su dedo. Si golpease directamente sobre el abdomen del paciente sería directa. Esta es una palpación superficial. Ven que va a hacer movimientos circulares sobre el abdomen, ¿no? Y va a tratar de verificar la forma y el tamaño de las vísceras intestinales, en este caso. Y esta sería una palpación profunda. La palpación profunda es cuando yo ya hundo, vamos a decir, los dedos más profundos con una fuerza que me genera una profundidad mayor en el abdomen del paciente. Mayormente, acá supongamos estaría palpando el hígado, ¿no? Para ver si el hígado está inflamado o no está inflamado. Acuérdense, con este tipo de palpación también podemos palpar la zona suprapúbica para ver si la vejiga está
llena o no, si tiene un globo vesical el paciente o no. Seguramente esto lo deben haber practicado en algún momento de su carrera, ¿no? Para poder valorar el abdomen del paciente. Bien. Hasta ahí todo lo que es valoración, ¿no? Todo lo que es la valoración de la nutrición y de lo que es esto de lo que es la valoración del estado nutricional y de la función del aparato digestivo. Bien, la clase que viene, lo que vamos a dar va a ser lo que hoy le subí a la clase. Vieron que yo le subí a la clase hoy esto de... vamos a dejar de presentar. Vieron que yo hoy le subí a la clase todo lo que habla sobre trastornos nutricionales. Vamos a ver lo que es. Ustedes tienen que leer lo que es la obesidad y la malnutrición, ¿no? Y dentro de la malnutrición van a ver de qué está el tema de nutrición enteral y nutrición parenteral. Eso lo tienen que leer para la clase que viene. La clase que viene vamos a tratar de darlo todo. Vamos a hacerlo un poquito rápido, con menos diapos, para agarrar y tratar de los puntos más destacados o más importantes de la clase para que ustedes lo tengan. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que dimos hasta ahora? Profesor, una pregunta. Sí. La valoración de la... Es verdad que uno hace las palpaciones para tener la vejiga llena. A ver, espérame un minutito, María, de silencio a Erika, porque si no se acopla. Dale, decime, ahora. Sí, la valoración del abdomen, que nosotros hacemos la palpación, sí, es verdad, de vejiga y todo, sí, lo hacemos en el trabajo. Sí. Pero lo demás no se hace, no lo hacemos casi siempre nosotros. Claro, en realidad, en realidad lo que se trata ahora es modificar su hábito profesional. Ustedes se están formando para ser enfermeros profesionales o licenciados en enfermería a posteriori, y el enfermero profesional o el licenciado en enfermería tienen que saber valorar al paciente. Muchas veces esto se ve, es contrapuesto la realidad con lo ideal. Esto sería lo que nosotros les estamos enseñando a ustedes, es lo ideal, lo que ustedes deberían de hacer. ¿Por qué muchas veces no se hace? Por falta de tiempo, por incremento del trabajo, por falta de los recursos humanos. Pero supongamos si vos trabajases en una institución en donde se te asignan nada más que 4 pacientes para tu cuidado, vos tendrías que hacer toda la valoración del paciente, ¿me entendés? Sí. O si trabajases en una institución en donde está implementado la realización del proceso de atención de enfermería. Vos dirías muchas veces, uy, pero ¿para qué vemos el PAE si no lo usamos? Sí, lo vemos porque es un instrumento que hace a la práctica de enfermería. No se usa, sí, no se usa, pero no se usa por falta de tiempo, ¿no? También. Sí, eso iría con respecto a la valoración la dinámica de trabajo que tiene cada uno. Exacto. Pero supongamos si vos trabajás en terapia intensiva, ¿no? Y tenés un paciente, el cual, vieron que por ahí en terapia intensiva la asignación de pacientes es diferente que en la sala. En terapia intensiva por ahí tenés un paciente o 2 para trabajar según la complejidad que tiene. Vos le terminaste de hacer las actividades que le tenés que hacer. Vos podés aprovechar para agarrar y empezar a valorarlo mejor al paciente. Hacer esta valoración. Porque supongamos, hoy estamos viendo lo del aparato digestivo, pero después vamos a ver lo del aparato respiratorio y después lo del cardiovascular. Y vamos a ver, sí, por ahí el enfermero no ausculta los ruidos respiratorios del paciente para saber cómo está respirando y si está cursando por una neumonía, si está cursando por una bronquitis o si está cursando por una crisis asmática. Pero lo tiene que saber hacer. Supongamos hoy, ¿quién lo están haciendo? ¿O quién lo podría llegar a hacer? Los chicos que están en la guardia haciendo el triage del paciente con COVID. Que no solamente lo tienen que saturar, controlar la temperatura, sino que cuando lo ven, evidencia que está con una dificultad respiratoria, tienen que auscultarlo para ver si está teniendo algún ruido agregado o no.
¿Me entienden? Sí, Entonces, esto va vamos a decir, a crecer uno como profesional. Después que lo apliques o no lo apliques va a depender de tu actividad. Nosotros te lo claro. tenemos que enseñar cómo debemos hacer. Si nosotros, los enfermeros que tuvimos en áreas de alta complejidad, sabemos que lo tenemos que aplicar más que por ahí un enfermero de la sala. Pero el enfermero de la sala también tiene que saber, en este caso, generar todo lo que es la exploración física del paciente. ¿Mm? Está bien, profe, gracias. Bien, Erika, no sé qué me querías preguntar. Erika Avancini, me querías preguntar algo y no sé qué. Desmuteate ahora y pregúntame. Bueno, se ve que se arrepintió. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? Sí, yo, profe Cayuqueo. Sí, Verónica, decime. Bueno, yo, como yo le había dicho a usted la clase pasada, yo soy celíaca. Yo lo que quería saber, porque en mi familia nadie se hizo el estudio para saber si eran celíacos. Y yo había tenido, antes de descubrir que era celíaca, como usted dijo, el tema de las diarreas, deposiciones, heces, fétidas y todo eso, Sí, llegué a tener casi 78. ajá, Adelgacé más de 40 kilos. sí, Y bueno, igual yo no quería sacar carpeta, pero me daba vergüenza andar en la calle y todo eso. sí, Yo lo que nunca supe, porque nadie se quiso hacer el estudio de mi familia, a ver si eso es genético, si es hereditario o algo de sí, eso, porque nadie se hizo el estudio. La única que tengo el estudio hecho, bueno, es mi hijo y yo, sí, que le hice, a él le hice, yo tengo biopsia, la videocolonoscopía sí. alta y baja y el laboratorio. Bien. Pero mi familia nadie se hizo, entonces yo quería saber si eso era genético. Sí, mayormente todas las patologías tienen un enfoque genético. Sí, Si supongamos se dio en una persona, seguramente su descendencia, ya sea directa o indirecta, lo puede llegar a desarrollar. Esa persona tiene que sí, tener mayor predisposición. Vos seguramente la desarrollaste porque tuviste más predisposición que cualquier otro integrante de tu familia. Pero claro, lo que pasa es que, seguramente en tu sí, árbol genealógico sí, alguien antes, ya sea tus papás, tus abuelos o tus tatarabuelos, alguien de la familia seguramente ha desarrollado la celiaquía. Y en este caso, por ahí no tu hijo, porque capaz que tu hijo está bien, pero capaz que el sí. hijo de tu hijo o el hijo del hijo de tu hijo puede llegar a desarrollarlo, porque ya Claro, porque mi mamá me dijo que cuando, mi abuela, la mamá de mi mamá, me dijo que cuando mi mamá era chica comía todas cosas con maicena porque le daba alergia a la harina. Pero mi bien, mamá nunca se quiso hacer el estudio, entonces yo bueno. quería eso. Y ahora, ya usted que me respondió, ahora ya sé. Claro. Vos lo que tenés que tener en cuenta ahora que vos ya sabés que sos vos celíaca y que vos sabés cuál es la sintomatología, observar en cada uno de tus familiares esas cuestiones, ¿no? Si alguien te comenta que tiene diarrea, que tiene vómitos, que le tiene dolor de panza, que bajó de peso y todo lo demás, puede llegar a Sí, sí, ser una potencial persona que sufre de celiaquía. sí. Sí, sí, igual ahora yo, eso que usted estaba diciendo, yo estaba prestando mucha atención, porque con el análisis clínico de todo, de todas las patologías, que son todas las patologías que yo tuve. Sí. Entonces estaba prestando atención, estaba calladita por eso, pero ahora que usted nos dio la posibilidad de preguntar ahí, por eso pregunté. Bueno, me parece perfecto. Eh, Siempre tenemos que Y en preguntar. en el último estudio me salió que las vellosidades las tengo muy atrofiadas, pero se ve que como yo lo hice, me agarró de muy grande, Sí. me quedaron, no, no creo que esas vellosidades se vuelvan a reconstruir, porque Y nunca por las ahí volví a... sí, es tiempo al tiempo. Esto es como el paciente con que no está haciendo su tratamiento para el HIV, que llega a la etapa del SIDA
y que tiene lo que son las diarreas crónicas. Sí, ¿Qué es lo que pasa? De tanto proceso inflamatorio, supongamos, ¿a vos qué te pasaba? Vos eras alérgica a los hidratos. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar continuamente haciendo la alergia, tus intestino estaba continuamente dematizado, estaba continuamente, en este caso, haciendo una reacción alérgica. claro. Entonces, eso al estar inflamado hace de que las vellosidades intestinales se atrofien, se vayan deformando y vayan perdiendo funcionabilidad. Cuando Sí, vos llegué empezás a a cambiar, perder claro, la... claro, y lo que hace es no absorber, no absorbe los nutrientes después. Entonces, por eso vos empezás a perder peso. Sí, Una vez que vos empezás a readecuar tu dieta, empieza a bajar la inflamación. Y sí, según como haya sido esa inflamación, va a quedar las vellosidades intestinales más atrofiadas o menos atrofiadas. Cuanto menos atrofiadas estén, más rápido se van a agarrar y se van vamos a decir, van a mejorar y van a empezar a cumplir con su función de absorción de manera adecuada. Cuanto más atrofiada esté, más va a tardar. Pero uno no puede decir, bueno, en un mes se te van a mejorar, porque eso va a depender también del grado de lesión que tenga tu vellosidades intestinales, ¿no? sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase de hoy. Lean la bibliografía para la semana que viene y nos estamos encontrando al mismo horario, ¿saben? Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Bueno, que Listo, sigan profe, chao, hasta luego. buen fin de semana y buen comienzo de semana. Que sigan Buen bien. fin de...